Increíble descubrimiento. La empleada de limpieza expone un fraude oculto de 100.000 euros en empresa de arquitectura. Laura, madre soltera y empleada de limpieza en una reconocida firma de arquitectura de Madrid, se encontraba a diario lidiando con la exigente rutina que marcaba su vida. A sus 30 años, sus manos estaban llenas de callos, consecuencia de su trabajo arduo, pero su corazón rebosaba amor por su pequeña hija Sofía. Cada día era una batalla. Cada jornada pasaba de la soledad de su hogar a la indiferencia que a menudo recibía en la empresa, un lugar en el que su condición la definía más que sus capacidades. Un día, mientras limpiaba el despacho de uno de los arquitectos, algo en los papeles desgastados por el tiempo llamó su atención. Inquieta, se acercó y comenzó a revisar las hojas. Al principio, se sintió culpable, como si estuviera cruzando una frontera que no le pertenecía, pero su instinto le decía que había algo más. Una cifra, un par de columnas que no cuadraban, y un nombre que resplandecía como una advertencia. Un fraude de 100.000 euros. El corazón de Laura se detuvo por un instante. ¿Qué podía hacer ella, una simple limpiadora, con esta información? La angustia la llenaba por dentro. Sabía que esta revelación podía traer consecuencias, no solo para la empresa, sino también para ella y Sofía. El miedo comenzó a aferrarse a su pecho. La lucha interna que libraba se intensificaba. Por un lado, estaba la justicia, el deseo de exponer lo que había encontrado. Por otro, la angustiosa sensación de perder su trabajo y la estabilidad que ofrecía a su hija. Laura miró a su alrededor, esperando que alguien la validara, que algún superior viera más allá de su escoba y su trapeador. Pero no. Estaba sola en esta batalla. Al llegar a casa, encontró consuelo en su abuela, una mujer de sabiduría infinita y convicciones firmes. La abuela le contaba historias de sus luchas y triunfos, enseñándole que la dignidad no se mide por el estatus, sino por la valentía. Así que Laura, impulsada por esas anécdotas, decidió hablar con su amiga Rosa, una abogada fresca e idealista que siempre había visto el potencial en ella. Juntas comenzaron a desentrañar el tejido de mentiras que había envuelto a la firma, pero la realidad era dura. La tensión en el ambiente se hacía palpable. Laura comenzó a recibir miradas de burla, comentarios despectivos. Sus jefes la veían solo como una simple limpiadora y no como una mujer capaz de cuestionar el sistema. La presión era asfixiante. Recordó las palabras de su abuela y se preguntó si este valiente descubrimiento valdría la pena, si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban y la angustia la consumía. El miedo era un compañero persistente. No sabía si seguir adelante o dejar que las cosas siguieran su curso, llevándola al abismo de la indiferencia. Cada vez que revisaba documentos, una ola de dudas se apoderaba de ella. Si revelaba esta verdad, ¿qué pasaría con su trabajo? ¿Y si la empresa decidía tomar represalias? La sombra de una amenaza se cernía sobre ella, y el riesgo de ser despojada de su dignidad se tornaba más real con cada segundo que pasaba. Laura se preguntó si podría enfrentar el desprecio y la desigualdad que la rodeaban, si podría demostrar que, incluso desde su posición, su voz importaba. En ese momento, una sombra oscura se proyectó en su vida, y la carga de la verdad se convirtió en el eco aterrador de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Su futuro y el de Sofía pendían de un hilo, y Laura sintió que ya no había retorno, solo podía avanzar, enfrentando la tormenta que amenazaba con devorarla. La incertidumbre lacerante se convirtió en parte esencial del día a día de Laura. Los sutiles murmullos en la oficina comenzaron a arrastrar su confianza por el fango. A medida que las miradas de reojo se intensificaban, un frío en la barriga le recordaba constantemente el riesgo al que se estaba exponiendo. Sin embargo, en esta penumbra emocional, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Decidió profundizar en la investigación con Rosa.
En sus encuentros clandestinos, entre cafés y hojas de papel, comenzaron a trazar un plan. Rosa elaboraba estrategias, mientras que Laura recopilaba pruebas y documentos. Cada descubrimiento se convirtió en un triunfo personal, una forma de reafirmar su capacidad para hacer frente a un sistema que la subestimaba. Las noches eran interminables, llenas de susurros de dudas y deseos contradictorios. A menudo, el rostro de Sofía entraba en su mente, recordándole por qué estaba luchando. ¿Qué ejemplo le estoy dando si me dejo llevar por el miedo?, se preguntaba. Con cada respuesta negativa a su propia interrogante, su coraje crecía. Ya no solo estaba limpiando los residuos de la firma, estaba limpiando el mapa de su propia vida, labrando un camino que podría llevarla hacia un futuro diferente. Un día, mientras revisaba un informe que había encontrado, Laura notó una discrepancia en las fechas que podría complicar aún más la trama. Su corazón latía más rápido mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Comenzó a visualizar la posibilidad de presentar pruebas ante un organismo superior, aunque la idea de hacerlo la llenaba de terror. La tensión aumentaba en el aire y, al mismo tiempo, la adrenalina de la acción la electrizaba. Cada jornada que pasaba en la oficina se tornaba más tóxica. Las bromas de los compañeros de trabajo, que antes le provocaban risa, ahora rozaban la burla hiriente. Un jefe, en particular, la acosaba con comentarios sutiles y despectivos, haciendo que sus entrañas se revuelvan de indignación. Sin embargo, en el fondo, esa agresión la impulsaba. Era prueba tangible de que estaba tocando nervios sensibles. Con el tiempo, la conexión con Rosa se volvió vital. Se convirtieron en aliadas en esta lucha, y su amiga empezaba a ver en Laura un potencial que ella misma había subestimado. «Tienes un instinto extraordinario», le dijo Rosa una tarde, con una mirada plena de años de confianza. «No desistas. Literalmente deberías hacer que te escuchen. Ellos nunca han querido hacerlo». Esa noche, mientras contemplaba las estrellas que iluminaban el cielo oscuro desde la ventana de su modesta casa, Laura recordó las historias de su abuela. Se armó de valor y decidió que no podía dejar que su historia terminara en un silencio intimidante. Los ecos de sus vivencias resonaban en su mente, y la claridad de su misión se acentuó. Entonces, se armó de valor. Tomó el teléfono y, tras dudar un momento, decidió marcar el número de un periodista implicado en asuntos de corrupción. Su voz, entre temblorosa y decidida, resonó cuando comenzó a exponer su situación. La conversación estaba cargada de expectación y riesgo, como un suspenso que podría cambiar su vida en instantes. A medida que la llamada avanzaba, Laura sintió que cada palabra cargaba un peso significativo. «No soy solo una limpiadora», proclamó, mientras el desafío a su propia identidad se perfilaba con cada frase. Había un profundo sentido de liberación y también de vulnerabilidad. Al concluir la conversación, un torrente de emociones la invadió. La puerta hacia el cambio se había abierto, aunque el camino aún estaba cubierto de incertidumbres. El eco de su voz resonaba en su interior. Había tomado una decisión que la llevaría a enfrentarse a los poderosos, a quienes la habían invisibilizado. Laura respiró hondo, sintiendo que la tormenta no solo la amenazaba, ahora, era su aliada. Mientras la noche se cernía sobre Madrid, supo que la batalla apenas comenzaba. En su mente, la idea era clara: esto marca el inicio de mi transformación. No todo está perdido. Esto apenas comienza. Con cada decisión, se acercaba a la verdad, pero también se veía arrastrada hacia la vigilancia y la adversidad que podrían desatarse. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones y salir triunfante de esta espiral en la que había decidido embarcarse? La respuesta aún estaba por verse. La noticia se esparció por la oficina como un reguero de pólvora. Laura aún no sabía los alcances de su acto, pero la publicación del artículo en la prensa era un terremoto en su vida. Despertó en ella una mezcla de satisfacción y un miedo profundo. Había puesto su nombre y su historia al frente de un escándalo que podría cambiarlo todo, tanto para ella como para la empresa que había conocido hasta entonces. Cada llamada que recibió tras la divulgación del artículo se sentía como un examen. Amigos y conocidos la felicitaban con entusiasmo, pero también había voces de advertencia que le señalaban el riesgo de su proceder. «Eres valiente», le decía Rosa por teléfono, aunque podía intuir su preocupación. Aún así,
La blanda calidez de su amiga sostenía sus temores y la hacía sentir que no estaba sola en esta travesía. La tensión en la oficina era palpable. Las conversaciones se tornaron sospechosas, los murmullos, más intensos. Miradas furtivas se encontraban con la suya y la aislaban en su mundo. Lo que la había impulsado a actuar ahora se transformaba en un yugo, y cada día se sentía como si una pesadez mayor se acumulaba sobre sus hombros. Decidida a no dejar que el pánico la consumiera, Laura intentó reunir nuevos datos, detalles que fortalecieran lo ya expuesto. A medida que revisaba documentos y correos electrónicos, se dio cuenta de que la red de complicidades era más profunda de lo que había imaginado. Los implicados no eran solo algunos compañeros de trabajo deshonestos. El fraude parecía estar arraigado en los cimientos mismos de la empresa, un engranaje corrupto que nadie había querido ver antes. En las noches, mientras escribía su informe con la ayuda de Rosa, juntas comenzaron a delinear un plan de acción. La adrenalina de la investigación la mantenía despierta, y en ese hábito, se dio cuenta de un nuevo aspecto de su vida, sus habilidades de investigación. Descubrió que su capacidad para conectar pistas y formarse un juicio le otorgaba una confianza que nunca había experimentado. Se encontró reflexionando sobre su valía no solo como limpiadora, sino como una investigadora en potencia. Sin embargo, la euforia al descubrir más verdades venía acompañada de un miedo creciente. Sus ojos observaron con desconfianza cada sombra que se acercaba y se retorcía en la penumbra de la oficina. Había amenazas invisibles al acecho y empezaba a interpretar cada encuentro como una posible represalia. La incertidumbre era un monstruo que crecía en tamaño y furia con cada día que pasaba sin que se supiera cuál sería la siguiente jugada de los implicados. Y, entonces, una llamada cambió la dinámica de su resistencia. Era un antiguo colega que había dejado la empresa tras una serie de desacuerdos. Al principio, sus palabras eran llenas de advertencias, pero luego reveló detalles inquietantes sobre el entorno. Están vigilando cada movimiento tuyo. No estás a salvo. Esa revelación encendió un fuego de alerta en su interior. Laura debería ser más cautelosa, pero, ¿acaso retirarse significaría aceptar un silencioso fracaso? Mientras pensaba en sus opciones, una idea comenzó a tomar forma. Quizás no debería dejarse arrastrar por el miedo. Quizás era el momento de convertirse en una voz poderosa y retadora, de alzarla aún más alto y, por fin, revelarle al mundo las verdades ocultas. El pensamiento la impulsó hacia adelante, pero la visión de su hija Sofía apareció en su mente como un hilo conductor. Mostrarle que su madre era capaz de desafiar lo imposible era una percepción que no podía perder. Con cada decisión se acercaba más a un punto sin retorno, donde el camino elegido podría cambiarla para siempre. Sus manos temblaban de expectativa y preocupación, pero esa combinación de emociones la mantenía alerta, viva. ¿Hacia dónde la llevaría esta lucha que había decidido enfrentar? Las preguntas agolpaban en su mente, impulsándola a encontrar la respuesta a través de su historia inacabada. La resolución que había empezado a gestarse se intensificaba. Laura supo que debía cruzar el umbral de la indecisión. A medida que el reloj avanzaba, una nueva estrategia ofensiva se formulaba en su mente. Era el momento de enfrentarse a la verdad con determinación. Un último impulso que la elevaría o la derribaría. El eco de su voz resonaba con fuerza, y la saltó hacia la acción. Esto no ha hecho más que comenzar. ¿Podría soportar el vendaval que se avecinaba o el precio a pagar se convertiría en su carga más pesada? Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional para Laura. Despertaba cada mañana con el sonido del despertador resonando como un presagio, la adrenalina pulsando por sus venas, sosteniéndola a flote mientras revisaba el plan que había trazado con Rosa. Sabía que cada paso debía ser calculado y preciso. Su corazón latía con fuerza, recordándole que estaba pisando terreno peligroso. En la oficina, las tensiones aumentaban. Hombres y mujeres que antes la ignoraban, ahora la observaban con recelo. Laura intentaba actuar con normalidad, pero la desconfianza de sus compañeros la carcomía. Se sentía como un pez en un auditorio de leones hambrientos. A medida que sus colegas más comprometidos con el sistema se aglutinaban, ella se sentía más aislada, más determinada a seguir adelante sin importar las consecuencias. Las noches con Rosa eran ahora un ritual de revelaciones. Cada investigación era un mapa dibujado a mano,
donde líneas y círculos conectaban nombres y fechas. Laura se agachaba sobre su laptop, intentando desentrañar la compleja red de fraude. Descubrió que no solo se trataba de malversación de dinero, sino de una manipulación general que abarcaba a muchas de sus compañeras, quienes sin saberlo se convertían en cómplices. Esa información la perturbó profundamente, un nuevo dilema moral que la obligaba a cuestionar hasta qué punto podría llevar su búsqueda de verdad. El miedo a perderlo todo comenzaba a ofrecer voces contradictorias en su mente. ¿Es necesario seguir? ¿Valdrá la pena? Las preguntas la acechaban, pero el recuerdo de Sofía, su hija, se volvió una brújula que la guiaba. Si no soy valiente, ¿qué estoy enseñando?, se repetía. La imagen de su hija empoderada en el futuro impulsó su determinación a niveles que nunca había imaginado. Una tarde, mientras examinaba un conjunto de documentos en su casa, se topó con una carta que confirmó sus peores sospechas. Había una dirección atando a la empresa con varios tratos ilegales en redes de lavado de dinero. Esa revelación hizo que su piel se erizara. Era el tipo de información que podía cambiar el rumbo de su lucha. Sin embargo, una sombra de caos se alzaba al darse cuenta del riesgo asociado con este descubrimiento. Era cuestión de tiempo antes de que los propietarios y aquellos que manejaban la corrupción comenzaran a sospechar. Esa noche, desvelada y con el peso del mundo en sus hombros, hizo un compromiso tácito consigo misma. No se detendría. Planeaba llegar hasta el fondo de esta corruptela. Recopilaría todas las evidencias necesarias. Ya no estaba dispuesta a ser una espectadora pasiva en su existencia. Había descubierto un nuevo propósito y quería exponer la verdad, aunque eso significara enfrentarse a sus miedos. A la mañana siguiente, más decidida que nunca, se presentó en la oficina, lista para ejecutar su plan. Sin embargo, al cruzar la puerta, una mirada fría se posó sobre ella. Era Javier, uno de los altos ejecutivos, quien apenas disimulaba su desdén. Su presencia era como el eco de un aviso donde la línea entre el adelante y el retroceso se aclaraba. Un escalofrío recorrió su espalda. Tenía que ser cuidadosa. De repente, el sonajero de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje anónimo que decía: «Nos estamos dando cuenta de tus movimientos. Mejor que te detengas». El mensaje caló hondo, extendiendo una sombra de duda sobre su resolución. La sensación de peligro inminente era palpable, y cada segundo se sentía más pesada su determinación. Laura apretó los puños, pues sabía que había llegado el momento de recoger su coraje y enfrentarse directamente a los ejércitos que intentaban silenciarla. La lucha apenas comenzaba, y su perseverancia se tornaba en un grito silenciado que clamaba ser escuchado. En su mente rugía la pregunta: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por hacer lo correcto? Mientras esos pensamientos giraban en su cabeza, Laura supo que las piedras que iba a levantar no solo revelarían verdades, sino que también serían la clave para su libertad personal. La batalla estaba a punto de estallar. ¿Podrá manejar la presión antes de que sea demasiado tarde? Laura llegó a su oficina con el corazón latiendo frenéticamente. Cada mirada que recibía de sus compañeros era un recordatorio de la creciente presión que la rodeaba. Se sentó en su escritorio y tomó un profundo respiro, intentando calmar las mariposas que revoloteaban en su estómago. ¿Cómo podía continuar su investigación sin ser descubierta? Los mensajes anónimos pesaban en su mente, haciendo eco de su temor a las represalias. Decidida a no dejarse intimidar, comenzó a organizar sus notas y a crear un plan de acción. Había decidido que su próximo movimiento sería reunir pruebas irrefutables. Un pequeño grupo de correos electrónicos interceptados y algunos documentos que había guardado serían suficientes para demostrar el esquema de corrupción. Sin embargo, su mente no podía evitar divagar hacia lo que podría perder si era atrapada. ¿Podría arriesgar su empleo? ¿Y si su jefe decidía despedirla solo por sospechar? En su cabeza, resonaba la voz de Rosa, su aliada. La valentía también consiste en saber cuándo actuar con inteligencia. Inspirada por estas palabras, Laura dedicó el día a crear un espacio más propicio para su investigación. Decidió trasladar su trabajo a una cafetería cercana, un lugar con menos posibilidades de ser observada. Entre cafés humeantes y un bullicio acogedor, comenzó a analizar cada detalle de la información que había reunido. Conforme avanzaba en su trabajo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono.
sabemos que estás investigando. Te conviene pensar en tus prioridades. Una sensación de frío se apoderó de ella. Sin embargo, en lugar de desalentarse, sentía que su determinación crecía. Laura se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La única opción era seguir adelante más audazmente. La revelación más perturbadora de aquella jornada fue darse cuenta de que una de sus amigas de la infancia, Ana, formaba parte del círculo de corrupción. Esto la golpeó como un balde de agua helada. La conexión personal transformaba la situación en un dilema inminente. ¿Debía informar a su amiga sobre la investigación que podría involucrarla, o era mejor mantenerla al margen y seguir siendo una mera observadora? Esta cuestión la consume durante horas. Incluso se preguntó si Ana había sido cómplice o si, ignorantemente, también era víctima del sistema. Con la noche ya caída, Laura regresó a casa sintiéndose abrumada. Pero el deseo de justicia y el futuro de su hija la obligaban a mantenerse firme. Mientras repasaba los documentos, notó que había algunas inconsistencias en las cifras relacionadas con las transferencias. Un patrón emergía que podría vincular a varios de los ejecutivos de la compañía. Era la evidencia que necesitaba, pero también un riesgo que la acercaba a un enfrentamiento directo. Al caer la madrugada, se sentó a escribir un correo que contenía sus hallazgos, sin saber a quién enviar. Era un paso crucial que podría desatar todo un torbellino. Sus dedos se detuvieron en el teclado, dudando en pulsar el botón de enviar. Un instante de reflexión la llevó a cuestionar su estrategia. Necesitaba más información, debía actuar con cautela. Finalmente, el día siguiente la encontró con voz firme y una nueva estrategia en mente. En lugar de actuar sola, ideó un plan para acercarse a una colega de confianza que, sospechaba, igual estaba descontenta con la dirección de la empresa. La idea de unirse a otra persona le proporcionaba una sensación de alivio, y quizás, también le daría la fortaleza que necesitaba para hacer frente a lo que iba a venir. Mientras se preparaba para el encuentro, una frase resonó en su mente: la verdad, aunque dolorosa, siempre trae consigo libertad. Ese fue su mantra, ese el impulso que le empujaba hacia adelante. Pero, mientras atravesaba el vestíbulo de la empresa, no pudo evitar sentir que una sombra se cernía sobre ella. Javier, quien había estado muy atento a sus movimientos, apareció al final del pasillo, y sus ojos destilaban una fría determinación. El verdadero juego apenas comenzaba, y estaba a punto de entrar en la arena con todo lo que ello implicaba. ¿Lograría Laura hacer frente a sus propios miedos y abrirse camino hacia la verdad sin ser vencida? Laura dudaba, la tensión en su pecho aprisionaba cada pensamiento, pero sabía que no podía volverse atrás. Se acomodó la blusa, igual que había hecho cada día desde que se unió a la empresa. Cada prenda era un recordatorio de quién era, una luchadora. El vestíbulo se había convertido en un espacio de incertidumbre, cada paso resonaba lleno de posibles consecuencias. La figura de Javier se mantenía fija como un faro, su mirada astuta era una constante en la mente de Laura. Era el tipo de hombre que se alimentaba del miedo ajeno. Su plan era simple pero efectivo. La colega elegida era Valeria, conocida por su astucia y discreción. Tenía la misma noción de corrupción que Laura, compartir esa carga parecía un paso seguro. Al ver a Valeria en la cafetería de la empresa, el corazón de Laura se disparó. La empatía que existía entre ellas era palpable, y, al mismo tiempo, el riesgo de involucrarla en el juego peligroso que se avecinaba era abrumador. Laura comenzó la conversación con un tono ligero. ¿Has visto la última reunión? Parece que lo que presentan no cuadra. Valeria sonrió, pero en su mirada había un destello de conocimiento. He tenido mis dudas sobre los resultados. Se siente como una fachada. La conexión inicial fue suficiente. Eso le dio a Laura la confianza para profundizar. Mientras compartían sus inquietudes sobre la reciente serie de transacciones sospechosas, Laura sintió como si una chispa se encendiera entre ellas. Valeria podría ser la clave que faltaba. Sin embargo, una revelación inesperada surgió cuando Valeria le confesó que había visto algunos documentos inquietantes en el área de administración. Hay cosas que no son lo que parecen, Laura. A veces, en este lugar, lo que se oculta es más importante que lo que se muestra, dijo con un susurro casi conspiratorio. En ese instante, la urgencia del momento se hizo evidente.
La idea de fusionar sus esfuerzos la llenó con una energía renovada. Pero, en su interior, la preocupación por su amiga no la abandonaba. ¿Qué pasaría si Valeria se veía atrapada en la red de mentiras y engaños que rodeaban a la empresa? Sin embargo, su deseo de desmantelar la corrupción superaba el miedo. Sabía que, en la verdad, encontraría la fortaleza que necesitaba. Días pasaron y, mientras más documentos y correos recopilaban, mayor se volvía el océano de implicaciones y peligros. Laura descubrió un nuevo patrón en las inversiones de la empresa que la conectaba con una firma externa, y el monto involucrado no era trivial. Al volver a su hogar, la pregunta que más la atormentaba resurgió: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para exponer la verdad? Aquella noche, al repasar la información, una revelación helada la interrumpió. Había un punto en el que colaboradores de confianza parecían infiltrarse en el sistema de gestión de la empresa. Con cada tecla que presionaba, se sentía más atrapada en un laberinto que crecía a su alrededor, como si la verdad se hiciera más elusiva. Sin embargo, había algo más. Entre las cifras, un comentario anónimo del foro interno la llevó a descubrir documentos que indicaban que no solo estaban robando dinero, sino que involucraban a personas vulnerables como chivos expiatorios. A las puertas de dar el siguiente paso decisivo, Laura se sintió más decidida que nunca, pero también asustada. La visión de su hija jugando felizmente le recordó lo que realmente estaba en juego. En ese instante de claridad, comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Con el nuevo día asomando, mientras el sol iluminaba su oficina, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Te estoy observando. No te acercas a ese camino. Es tu advertencia final. La adrenalina la envolvió, y a la vez, el desafío quedó claro: alguien estaba vigilando cada movimiento que hacía. El momento de la verdad se acercaba y ya no había marcha atrás. Laura sabía que debía enfrentarse a sus temores en dar un golpe definitivo al sistema. El tiempo se agota, y su instinto le decía que el riesgo mayor estaba casi al alcance de su mano. ¿Qué secretos descubriría al final de esta lucha desgastante? ¿Qué sombras se deslizarían al aire cuando la verdad finalmente saliera a la luz? La presión se intensificaba en la mente de Laura. Esa mañana, las palabras del mensaje resonaban como un eco ominoso en su cabeza. Estás siendo observada. Cada vez que la mirada de un compañero se posaba sobre ella, se preguntaba qué sabían realmente. Pero había un fuego que la impulsaba, un deseo apremiante de romper con los muros de corrupción que la rodeaban. Sin embargo, la incertidumbre también la acechaba. ¿Podría confiar en Valeria completamente? Mientras revisaba minuciosamente los documentos y correos, notó patrones inquietantes que conectaban a altos ejecutivos con transacciones sospechosas. Un malestar creciente se instaló en su interior. Los montos no solo eran alarmantes, eran una traición a la confianza de quienes creían en la integridad de la empresa. Su misión se tornaba más personal, una búsqueda de justicia por aquellos que no tenían voz. Laura se preguntaba qué habilidades había desarrollado durante los años. Aquel impulso por ayudar a quienes lo necesitaban, la capacidad de desentrañar verdades ocultas y el deseo de ser un agente de cambio, eran sus armas más poderosas. Pero, ¿sería suficiente? La duda la invadía. Se sentía como un pequeño pez en un océano de tiburones, y cada movimiento contaba. Después de semanas de preparativos, Laura se reunió de nuevo con Valeria en un café distante, un lugar alejado de la vigilia del trabajo. Las conversaciones fluyeron con más fluidez que antes. Ambas compartieron las piezas que habían ido recolectando, y la adrenalina de la revelación las mantenía alerta. La conexión entre las transacciones dudosas y el trato con la firma externa no era solo una sospecha, era una red bien tejida de engaños que iba más allá de las paredes de la empresa. Podríamos denunciarlos, sugirió Valeria, su voz baja pero firme. Pero necesitamos pruebas más sólidas. Algo que no puedan rechazar. Las palabras de Valeria impactaron en Laura, quien se encontró frente a un dilema moral. ¿Estaban preparadas para enfrentar las consecuencias de desmantelar un imperio construido sobre la mentira? A la vez, en su interior, se prendió una chispa de determinación. Sabía que estaba en juego la integridad de sus colegas, pero también la suya propia. En su mente, un torbellino de ideas se apoderó de ella.
La idea de arriesgar su trabajo, su reputación y su seguridad personal frente a una monstruosa organización ya no le parecía una posibilidad remota. Era el camino que había elegido, y, aunque todavía la llenaba de miedo, comprendía que había llegado la hora de romper el silencio. Necesitaba más que sospechas. Requería pruebas que llevaran su lucha directa al corazón de la corrupción. Ambas decidieron organizar su plan, establecer un puente entre la evidencia recopilada y las autoridades adecuadas. Con cada gesto, Laura sentía que su coraje crecía. El desafío de enfrentarse a Javier, el principal antagonista, se perfilaba ante ella con cada paso que daban. Quedaba claro que no podía dar marcha atrás. Al regresar a la oficina, el ambiente se sentía diferente. Una especie de tensión electrizante llenaba el aire, como si el universo estuviera esperando una chispa que lo encendiera. Laura sabía que estaba a punto de desatar una tormenta. Ese día, se sentó frente a su computadora, un nuevo documento abierto frente a ella, lista para dar inicio a algo que marcaría un antes y un después. Mientras pulsaba las teclas, un nuevo mensaje emergió en su pantalla: sé lo que estás haciendo. Estás cruzando líneas peligrosas. La adrenalina golpeó su corazón. Ello no solo era un recordatorio del peligro, sino una clara advertencia. Con la posibilidad de ser desenmascarada acechando, Laura se dio cuenta de que sus decisiones no solo afectaban a ella, sino a todos a su alrededor. La siguiente jugada sería crucial. ¿Qué escalofriantes verdades descubriría al fondo de la conspiración? La idea de desatar la verdad contra el peligro inminente le llenó de determinación, pero cada acción podría desencadenar consecuencias imprevistas. Era un juego de estrategia y, nada más, la siguiente movida podría ser definitiva. El corazón de Laura latía con fuerza mientras su mente se debatía entre la adrenalina y el miedo. Sentía que el mensaje en su pantalla era solo la cima de un iceberg de amenazas veladas. Decidida a no dejarse intimidar, comenzó a organizar la información que había recopilado. Su escritorio se llenaba de papeles, gráficos y notas adhesivas con marcas de colores que delineaban conexiones entre transacciones y nombres de ejecutivos. La claridad que necesitaba empezaba a tomar forma, pero su mente aún cargaba con el peso de consideraciones éticas. En medio de esta confusión, recordó la historia de una antigua colega, una mujer tenaz que había enfrentado algo similar. Aquel recuerdo se convertía en su guía. Ella había hablado de lo crucial que resultaba mantener la calma y ser astuta en ambientes adversos. Laura necesitaba recordar esas lecciones. Iba a ser una luchadora, no una víctima. Planificando, siempre planificando, murmuró para sí misma, mientras hacía una lista de objetivos y posibles aliados a quienes podría acercarse para obtener más información. Pero, ¿quiénes eran realmente sus aliados? Las miradas recelosas de sus compañeros de trabajo se presentaban como un espejo de sus preocupaciones. ¿Acaso alguien ya se había dado cuenta de sus intenciones? A medida que avanzaba en su investigación, se dio cuenta de que el propio Javier había hecho movimientos por encima de la mesa que lo vinculaban a las transacciones sospechosas. Era como jugar al gato y al ratón. Laura procedió con cautela, siendo minuciosa en su búsqueda. Cada dato nuevo se convertía en una herramienta. Decidió crear un archivo especial en su computadora, reservado para información clave que podría usar en el momento adecuado. Durante días, se volvió casi una fantasma en su propia oficina. Sus interacciones se volvían breves y calculadas. Sin embargo, algo más comenzaba a desarrollarse en su interior. Con cada pequeño avance, sentía que su confianza en sí misma crecía. Había comenzado a identificar sus habilidades ocultas. El análisis metódico, la capacidad de anticipar reacciones y la perseverancia para no rendirse ante la adversidad. Todo eso comenzaba a florecer. Finalmente, una tarde, mientras aguardaba a Valeria en su lugar habitual, sintió que una nueva pieza del rompecabezas había encajado. Valeria llegó casi corriendo, con una expresión de asombro en su rostro. «Laura, tienes que ver esto», exclamó mientras le pasaba un documento. Era una hoja de cálculo que mostraba transacciones ocultas y grandes sumas de dinero que desaparecían en cuentas offshore. El descubrimiento de Valeria no solo era un golpe contundente contra la corrupción, era la prueba que necesitaban. «Esto es lo que buscamos», dijo Laura con una mezcla de alegría y ansiedad. Pero no se podía permitir relajar la guardia.
Sabían que cada acción que tomaran desde ese momento tendría repercusiones significativas. Mientras ambas analizaban la información, Laura sintió una oleada de determinación que la conectaba con su propósito. Tenía una misión: desenmascarar la verdad a toda costa. Sin embargo, la idea de lo que estaba por venir no la abandonaba. Cada paso que daban estaba trazando un camino incierto, envolviendo su mente en la inquietud de que serían interceptadas en cualquier momento. Laura miró la hora. «Debemos actuar ya», afirmó, sintiendo que el tiempo no estaba de su lado. Alzar la voz contra Javier y su red de corrupción era inevitable. Mientras Valeria asentía, Laura casi podía oír el latido del reloj que marcaba un punto de no retorno. Cuando su mirada se cruzó con la de Valeria, compartieron un momento de entendimiento, sabían que estaban a punto de entrar en lo desconocido. La pregunta que les asaltaba ahora era: ¿cuánto estaban dispuestas a arriesgar para obtener justicia? Mientras la incertidumbre pesaba sobre sus hombros, Laura se preparó para la confrontación. La revelación de los secretos guardados no sería un camino fácil. La idea de exponer a Javier ahora la llenaba de nerviosismo y valentía. En su mente resonaba un pensamiento claro: era hora de actuar. Pero, ¿estarían realmente preparadas para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La siguiente jugada de su estrategia podría cambiarlo todo. La reunión con Valeria había dejado a Laura en un estado de alerta. La adrenalina pulsaba en sus venas, y su mente estaba en constante actividad, evaluando cada posible movimiento como si estuviera jugando una partida de ajedrez. A medida que los espacios en su oficina se volvían cada vez más claustrofóbicos, las letras en la hoja de cálculo que había revisado parecían cobrar vida, danzando frente a sus ojos y recordándole que cada cifra representaba una decisión y una historia. «¿Qué tal si hablamos con el departamento de auditoría?», sugirió Valeria, interrumpiendo los pensamientos de Laura. Pero la idea de involucrar a más personas la llenaba de recelo. No podía soportar la posibilidad de que su creciente confianza se desmoronara por la traición de un colega. «Necesitamos ser cuidadosas, cada palabra cuenta», respondió, su tono firme pero visiblemente tenso. A pesar de su fatiga, Laura se sentía más viva que nunca. Darse cuenta de que estaba desarrollando una intuición afilada sobre los movimientos en su entorno era tanto un alivio como un desafío. Había aprendido que actuar con discreción no solo era prudente, sino también la base de su estrategia. A medida que navegaba por la doble moral de su empresa, Laura se volvía más experta en leer entre líneas, en captar esos pequeños detalles que otros pasaban por alto. Decidió que lo mejor sería preparar toda la información necesaria para una reunión privada con el director de auditoría. Pero eso requería días de trabajo meticuloso. Cada dato obtenía nuevo significado mientras Laura ensamblaba su presentación. Aumentaba la sensación de poder que se apoderaba de ella. Estaba desentrañando la realidad oculta y emergiendo como la guardiana de la verdad. Sin embargo, la constante presión de uno de sus compañeros, Pedro, un leal asistente de Javier, comenzaba a afectar su concentración. Había notado cómo Pedro se paseaba por los pasillos y se detenía cerca de su oficina, observando como un águila en busca de su presa. Laura lo sentía en la piel, esa sensación inquietante que destilaba sospecha. Una noche, mientras se quedaba a trabajar después de la jornada laboral, tomó un riesgo calculado. Envió un correo electrónico a una fuente externa que podía ayudar a validar algunas de sus afirmaciones. No era solo una apuesta profesional, sino un compromiso personal con la verdad. Para Laura, la ética siempre había sido innegociable. Días más tarde, a primera hora de la mañana, su teléfono vibró con un mensaje. Era la confirmación de su fuente, la evidencia era sólida. La euforia la envolvió momentáneamente. Se sentía impulsada, casi como si flotara en el aire, pero al mismo tiempo, la realidad se impuso. La pregunta seguía presente en su mente: ¿estaba preparada para afrontar las consecuencias que conllevaba este descubrimiento? Mientras consumía su café por la mañana, visualizó el escenario de la reunión. La siguiente cita con el director sería decisiva. Cada palabra debía ser precisa, cada dato, innegable. De repente, el dilema moral que había estado evitando la confrontó con fuerza. ¿Valía la pena el riesgo personal si eso significaba poner su carrera en la balanza? Decidida a no sucumbir ante el miedo, Laura se recordó a sí misma que el crecimiento personal y profesional a menudo surgía del caos.
Voy a hacerlo, pensó, sintiendo que la resiliencia se forjaba en su interior. Al salir de la oficina, su visión se posó de nuevo en Pedro, que la observaba desde la distancia. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si él estaba al tanto de su movimiento? Con la sensación de que el tiempo se le escapaba, Laura se preguntó si realmente podría confiar en la seguridad de su próximo paso. Mientras el día avanzaba, su corazón latía con fuerza. Era el momento de estar lista para confrontar no solo a Javier, sino la tormenta que continuaba acercándose. ¿Lograría salir airosa de la red que se tejía a su alrededor o quedaría atrapada en su propia búsqueda de justicia? La incertidumbre se cernía sobre ella como un presagio, y el reloj marcaba una cuenta regresiva hacia el enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Laura se sentó frente al director de auditoría con la determinación latiendo en su pecho. No podía permitir que el nerviosismo la dominara. Había llegado ese momento crucial que había anticipado durante semanas. El aire estaba impregnado de tensión, como si cada palabra estuviera cargada de significado. Con sus notas bien organizadas, tomó un respiro profundo y comenzó. Gracias por verme hoy, inició, sintiendo que su voz, aunque temblorosa, emanaba fuerza. He encontrado una serie de irregularidades en las finanzas de la empresa. Estoy aquí para presentar pruebas de un esquema de corrupción que podría comprometer nuestra reputación. A medida que compartía su investigación, los datos y documentos que había recopilado se convertían en su mejor aliado. La presentación era clara y meticulosa, un reflejo de todo el empeño que había puesto en su trabajo. Cada desvío de fondos, cada nombre implicado, trazaba un patrón inquebrantable que dejaba al descubierto la corrupción en la que había estado atrapada. Laura podía ver la sorpresa en el rostro del auditor, quien le escuchaba en completo silencio. Cuando terminó, una sensación de liberación la llenó. Había dado un paso crucial que desafiaba no solo a la empresa, sino también a su propia identidad y fortaleza. Mientras el director revisaba la información, Laura observaba la manera en que sus actos de valentía comenzaban a florecer. La ansiedad que había cargado por semanas empezaba a desvanecerse, dejando espacio para un optimismo renovado. Después de un momento de estudio, el director la miró y dijo, «Esto es grave, Laura. Vamos a investigar a fondo». La validación que tanto había deseado brotó en su interior como un manantial de fuerza. La elección de enfrentar la verdad había sido correcta, y esa simple declaración marcó un antes y un después en su vida. Al salir de la oficina de auditoría, sintió una mezcla de miedo y euforia. Había puesto su vida en riesgo, pero también había reivindicado su voz. Su imagen de la empresa había cambiado completamente, ya no era solo una limpiadora. Era una mujer valiente que había puesto en evidencia irregularidades, y la posibilidad de un futuro hacia adelante comenzaba a brillar ante ella. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La investigación interna fue rápida y exhaustiva, se escuchaban rumores de despidos y enfrentamientos en los pasillos. El escándalo no tardó en salir a la luz, y la noticia se esparció como la pólvora. Laura se convirtió en el símbolo de la lucha contra la corrupción, siendo reconocida no solo por sus compañeros de trabajo, sino también por medios locales, que destacaban el valor de su descubrimiento. La transformación de su vida se hacía palpable en todos los aspectos. Los compañeros que antes la menospreciaban comenzaron a verla con respeto, a reconocer su valía y los riesgos que había corrido. Ya no era solo una madre soltera, limpiadora, era una mujer que había marcado la diferencia. En su hogar, las palabras mamá valiente comenzaron a resonar en los labios de Sofía, quien admiraba a su madre como nunca antes. Finalmente, se llevó a cabo la reunión abierta donde la empresa debía afrontar las críticas y decidir el futuro de sus ejecutivos implicados. Laura se sentó con su hija en el público, mirando con orgullo mientras se abordaba el escándalo, agradecida por haber hecho lo correcto. Ahora podía enseñar a Sofía que la integridad y la valentía van de la mano, que una voz puede desmantelar estructuras, y que las luchas personales son muchas veces el camino hacia el triunfo. Esa sensación de logro, de reconocimiento y justicia, llenaba su ser. Laura no solo se había convertido en una defensora de la verdad, también se había renovado a sí misma. Había conquistado su miedo, ganando definitivamente respeto y potencial para el futuro. Laura sonrió. Había demostrado que, a pesar de su posición, sus decisiones podían cambiar el rumbo no solo de su vida, sino de muchas más.
Había atravesado la oscuridad y había emergido más fuerte que nunca, dejando atrás la sombra de la invisibilidad. Su historia no había terminado. Era solo el comienzo de una nueva etapa construida sobre la valentía y la determinación. Ahora, cada pulgada de esa nueva vida brillaba con una promesa de oportunidades futuras. Había aprendido que la verdadera fuerza radica en levantarse, alzar la voz y luchar por lo que uno cree. Y así, mientras regresaba a casa con Sofía, se prometió a sí misma que nunca dejaría de luchar por la verdad, por su futuro y por el cambio que sabía que el mundo necesitaba. En su corazón, llevaba la certeza de que la valentía siempre encuentra su recompensa. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y recuerden que deben compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.